Giral a los pies de Messi una vez más. Pablo Giral terminó al borde de quebrarse en plena transmisión de Telefe, porque Lionel Messi no estaba firmando una tarde cualquiera, estaba empujando la historia con la zurda, rompiendo una cima mundialista y obligando al relato a salir del pecho, no de la garganta. El primer estallido llegó a los 38 minutos, cuando Messi recibió asistencia de Facundo Medina y le pegó a la carrera desde el borde del área. Del otro lado apareció Alexander Schlager, el arquero austriaco, pero el golpe del capitán argentino cruzó la frontera entre un gol, una marca y una página histórica. Ese tanto no solo abría el camino del 2-0 contra Austria. Ese remate colocaba a Messi por encima de Miroslav Klose, el alemán que tenía desde 2014 la marca más pesada del gol en los mundiales. Giral lo entendió al instante, por eso el grito pareció romperse antes de terminar. Desde la cabina de Telefe, Pablo Giral no relató un ataque más. Lo vivió como quien mira a un futbolista al que ya vio ganar todo, pero que todavía encuentra una manera nueva de dejar a todo sin aire. En ese primer gol estaba el número 17, la cima superada, el golpe que desplazaba a Klose. La tarde, sin embargo, todavía tenía guardado otro sacudón. Austria adelantó líneas, buscó el empate, se jugó sus últimas fichas y dejó espacios a sus espaldas. Entonces apareció otra vez Messi, primero para iniciar el contragolpe por la banda izquierda, después para acompañar la jugada con esa intuición que no envejece. El capitán argentino habilitó a Julián Álvarez, que sacó el remate ante Schlager. La pelota terminó chocando en el cuerpo del arquero, pero el rebote quedó vivo, caliente, servido para el que nunca perdona cuando huele historia. Messi apareció en el sitio exacto, con el arco abierto y la tarde en sus pies. Ahí Giral volvió a explotar con el alma, casi sin filtro, casi sin respiro. Bestia, animal. Leyenda Leo Messi. Argentina 2, Austria 0. Vamos Argentina de mi vida, lanzó desde su cabina, con la voz tomada por la emoción y por la certeza de estar narrando otro capítulo eterno mundialista. Ese segundo gol elevó la cosecha de Messi a 18 tantos en la Copa del Mundo desde su debut en la edición de 2006. Propulsado por un doblete, el astro argentino se trepó a lo más alto de la tabla histórica de goleadores mundialistas, por encima de todos los nombres que parecían intocables. La lista quedó con Messi arriba, dueño de 18 goles. Detrás aparece Miroslav Klose, con 16, el dueño anterior de ese lugar desde el Mundial 2014. Más atrás figura el brasileño Ronaldo, con 15, y luego aparecen Gerd Müller y Kylian Mbappé, ambos con 14, mirando una cima que ya cambió de dueño. Lo más brutal de la tarde es que no parecía destinada a ser una consagración. A los 9 minutos, Messi tuvo un penal tras una falta de Stefan Pach sobre Lautaro Martínez. El estadio se preparó para el golpe temprano, pero el argentino falló desde los 12 pasos y dejó flotando una duda inesperada. Ese error fue el tercer penal desperdiciado por Messi en mundiales sobre 7 ejecuciones. Ya le había pasado ante Islandia en 2018 y contra Polonia en 2022, ambos en primera fase. Por eso la tarde empezó con un ruido incómodo, con un golpe extraño, con una pregunta abierta sobre el ánimo del capitán. Pero el fútbol de Messi siempre tuvo esa capacidad de convertir una herida en impulso. Falló temprano, sintió el peso del momento, pero no desapareció. Esperó, se movió, leyó los espacios y, cuando Facundo Medina lo encontró cerca del área, sacó el zurdazo que cambió el partido y cambió la historia. Ahí estuvo la reivindicación inmediata. No necesitó esconderse detrás del penal errado ni esperar otro día para curar esa escena. En el mismo partido, en la misma tarde, ante el mismo rival, Messi pasó de la frustración al rugido, del golpe fallado al gol que derribó la marca de Klose. Giral lo gritó porque conocía el tamaño de ese instante. No era solo Argentina poniéndose 1-0 ante Austria. Era el capitán entrando en una zona reservada para los elegidos de todos los tiempos. Era el hombre de casi 39 años demostrando que aún puede escribir con fuego en el Mundial. A punto de cumplir 39, Messi ya había igualado a Klose con un triplete en la victoria 3-0 ante Argelia, en el debut. Ese partido lo dejó a la puerta de la cima. Contra Austria, con un doblete, no golpeó la puerta, la tiró abajo y se quedó con el trono. Esa secuencia agrandó el valor de la tarde. Primero llegó el triplete ante Argelia para alcanzar a Klose. Después apareció Austria, con una resistencia que parecía incómoda y un penal que pudo torcer el clima. Pero Messi respondió dentro del juego, sin escapar de la responsabilidad, hasta quedar solo en la cima. La historia mundialista de Messi empezó cuando tenía 18 años, en 2006, durante la goleada 6-0 ante Serbia y Montenegro. Aquel día marcó en su estreno absoluto en la competencia.
Ese gol parecía el comienzo de una carrera enorme, pero nadie podía medir todavía hasta dónde iba a llegar. Después vino Sudáfrica 2010, entonces, un mundial sin goles para él, una sequía que quedó clavada como una deuda. La revancha empezó en Brasil 2014, cuando anotó 4 veces en la primera ronda y llevó a Argentina hasta una final que terminó doliendo, pero que también confirmó su liderazgo planetario. En Rusia 2018 volvió a celebrar en la primera fase, aunque aquella copa quedó atravesada por una sensación amarga. El camino se cortó antes de lo esperado y Messi tuvo que cargar con otra eliminación pesada. Sin embargo, su relación con el Mundial todavía tenía reservada una transformación enorme, definitiva, inolvidable. Su mejor versión goleadora llegó en Qatar 2022. Ahí marcó 7 tantos y condujo al albiceleste a su tercera estrella. Fue además el primer certamen en el que pudo anotar en fase eliminatoria, incluido un doblete en la final contra Francia, una de las noches más grandes del fútbol moderno. Ese recorrido explica por qué Giral se emocionó de esa manera. Porque no estaba viendo solo 2 goles ante Austria. Estaba viendo el resumen de 20 años de golpes, derrotas, regresos, festejos, lágrimas y consagraciones. Cada grito llevaba encima Serbia y Montenegro, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Qatar y esta nueva tarde. Cada mundial de Messi dejó una marca distinta, una cicatriz o una corona. El chico que apareció en 2006, el crack señalado en 2010, el líder golpeado en 2014, el capitán herido en 2018 y el campeón absoluto de 2022 se juntaron en Austria en una sola imagen, la zurda todavía mandando. El doblete ante Austria también reforzó otra dimensión del capitán argentino. Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, con 28 presencias oficiales. Además estableció una nueva marca de triunfos, al quedar con 18 victorias y desplazar también ahí a Miroslav Klose. No se trató únicamente de goles, aunque los goles sean también el golpe que hace temblar todo. Messi también desplazó a Klose en victorias mundialistas, una medida que habla de permanencia, de peso competitivo y de años sobreviviendo al examen más feroz del fútbol. Ahí también quedó marcado su dominio. La cifra con Argentina se volvió todavía más gigantesca. Con el tanto ante Austria, Messi amplió a 122 goles su marca como máximo artillero de la selección argentina en 201 partidos. Cada número parece cerrar una discusión, pero él aparece otra vez y abre una más grande, una que obliga a mirar de nuevo. El partido contra Austria terminó 2-0, pero el resultado quedó chico frente a lo que pasó alrededor. Hubo un penal fallado, un primer gol histórico, un segundo golpe sobre final, una marca mundialista rota y un relator que quedó al borde de las lágrimas mientras narraba para todo un país. La escena de Giral resumió lo que millones sintieron. En el primer gol, el relato salió cargado de conciencia histórica. En el segundo, cuando Austria ya buscaba el empate y dejaba el partido partido en 2, la voz explotó con una mezcla de alivio, orgullo y devoción futbolera por el capitán. Después de la tarde mágica, Giral llevó su emoción a su cuenta de X. Publicó una foto del 10 con el trofeo de jugador más valioso, el MVP, y dejó una sentencia breve, uno más para la colección. No necesitó adornar demasiado lo que la cancha ya había gritado. Recordemos que en el debut ante Argelia, Leo marcó triplete y se llevó su primer MVP del torneo. Esa imagen del 10 con el premio cerró otra jornada a la medida de su leyenda. Messi falló un penal, pero terminó siendo jugador más valioso. Austria quiso resistir, pero terminó rendida. Argentina encontró otra victoria mundialista y su capitán subió un peldaño que nadie había alcanzado con la camiseta albiceleste. Lo de Giral no fue exageración vacía. Fue la reacción de un relator que entendió que algunas jugadas no se narran desde la distancia. Se narran con el cuerpo inclinado hacia adelante, con la voz temblando, con el corazón acelerado y con la memoria reconociendo que acaba de pasar algo para siempre. Por eso su grito quedó pegado al gol. Bestia, animal, leyenda Leo Messi, no sonó a renglón preparado, sino a impacto directo. Fue el reflejo de una cabina sacudida por un futbolista que, incluso después de ganar el Mundial, sigue encontrando récords para romper y tardes para convertir en eternas. Messi no solo venció a Austria. Venció el mal comienzo del penal, venció el paso del tiempo, venció una tabla histórica custodiada por gigantes y volvió a poner a Argentina en una escena de emoción absoluta. Giral, desde Telefe, fue el narrador de ese temblor colectivo que se escuchó en cada rincón. La tarde de Austria quedará asociada a un doblete, a una marca mundial y a una voz quebrada. Porque cuando el relato se mezcla con la historia, el gol deja de ser una jugada aislada y se convierte en memoria popular. Messi volvió a hacerlo, y Giral volvió a rendirse ante él.
Y hay algo que pesa todavía más en este episodio: Messi lo hizo después de un inicio adverso. El penal errado pudo haber instalado nervios, pudo haber hecho crecer a Austria, pudo haber cambiado el ánimo de la tarde. Pero el capitán argentino volvió a manejar el partido desde la insistencia y desde la respuesta inmediata. Ese detalle agranda la escena, porque las marcas históricas no siempre llegan en jornadas perfectas. A veces nacen desde un golpe, desde una jugada que sale mal, desde un silencio incómodo. Messi tuvo ese silencio a los 9 minutos, pero a los 38 ya lo había transformado en un rugido mundialista. Giral, que tantas veces acompañó con la voz los momentos más fuertes de Messi, volvió a quedar atrapado por esa mezcla de admiración y emoción que produce el capitán. Su relato no fue frío ni distante. Fue el grito de alguien que sabía que ese balón estaba entrando también en la historia grande. El segundo tanto tuvo otro sabor, porque llegó cuando Austria ya estaba empujando más arriba, intentando encontrar el empate y dejando terreno para una contra. Messi entendió el espacio, aceleró por izquierda, buscó a Julián Álvarez y, cuando el arquero dejó el rebote, apareció como aparecen los que tienen olfato eterno. Ese cierre convirtió la tarde en una escena redonda para Argentina. No fue solo aguantar el resultado ni proteger la ventaja. Fue liquidar el partido con el hombre de siempre, con el capitán que había fallado un penal y que terminó levantando el premio de jugador más valioso como si la historia lo hubiera esperado. Por eso la publicación de Giral en X tuvo fuerza. La foto de Messi con el MVP y la frase "uno más" para la colección funcionaron como un cierre emocional para una jornada cargada. No hacía falta agregar demasiado, porque el rostro del 10 y los números ya contaban casi todo. En el fondo, esta tarde volvió a dejar una sensación conocida para Argentina. Cuando parece que Messi ya no tiene otra montaña por escalar, aparece una nueva cumbre. Primero fue ganar el Mundial, después seguir compitiendo, después empatar a Klose, y ahora superarlo con 18 goles en la competencia más pesada del planeta. El relato de Giral quedó como banda sonora de ese momento, porque algunos récords necesitan una voz que los empuje hacia la memoria de la gente. Y esta vez, entre el penal fallado, el doblete, el 2-0, su segundo MVP y la cima mundialista, la historia tuvo voz, nombre y emoción. Ahora queda una pregunta inevitable. Después de superar a Miroslav Klose, llegar a 18 goles mundialistas, acumular 28 partidos, 18 triunfos y 122 tantos con Argentina, ¿hasta dónde puede estirar Messi una historia que parece no tener techo en la Copa del Mundo?